bienvenidos y bienvenidas a la segunda mesa de la mañana. Vamos a hablar de salud mental y jóvenes, cómo prevenir y curar. Y para ello tenemos aquí a 4 invitados especialistas en el asunto. Tenemos a Mara Parellada, presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Tenemos a Gabriela Paoli, psicóloga y experta en adicciones tecnológicas y redes sociales. Ha escrito un libro sobre salud digital en el que da las claves para un uso saludable de la tecnología. Buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias. Tenemos a Lorenzo Kuklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña. Buenos días, Lorenzo. Y por último a Santiago Pérez Hernández, es director de la Unidad de Psicología del Hospital HLA Montpellier y psicólogo en el Hospital HLA Moncloa. Buenos días, Santiago. Buenos días. Muchas gracias a todas por venir. Bueno, el asunto de la salud mental infantil y adolescente es un asunto que genera mucha preocupación por parte de los profesionales que lleváis tiempo alertándonos de que esto es un problema que está en ascenso, y hay ya numerosos estudios que avalan esta tesis, ¿no? que demuestran que existen problemas con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Yo quería empezar preguntándoos si realmente consideráis que hay más problemas de salud mental en menores, en niños, niñas y adolescentes, o es que lo tenemos más presente y hablamos más de ello. ¿Lo que ha cambiado es nuestro enfoque, la realidad o las dos cosas? Podemos empezar por ti, Mara. Bueno, lo que ha cambiado son las dos cosas. Hay muchos estudios que lo demuestran, ¿no? Uno estudia la prevalencia de los trastornos y además la incidencia, la nueva aparición. Hay determinados trastornos que cambian menos su porcentaje de aparición, como puede ser trastorno mental grave, ¿no? Esquizofrenia, trastorno bipolar, ese tipo de enfermedades tienen una prevalencia más parecida a lo largo del tiempo, pero hay muchos otros problemas de salud mental y trastornos, pues trastornos afectivos, trastornos de abuso de uso de, de juegos, que tienen un condicionante a lo mejor ambiental mucho mayor y están apareciendo más y detectándose más, afortunadamente. Bueno, yo creo que coincido con lo que dice Mara y con lo que vienen diciendo las otras mesas. Creo que son las dos cosas. Por un lado, han aumentado. Hay numerosos estudios que así lo comentan y lo describen y concluyen. Y por otro lado también lo que ha pasado es que estamos hablando más de ello. A raíz de la pandemia lo que se ha producido es una digitalización, que hemos estado todos expuestos a ella, y entonces también este proceso de digitalización ha producido, o como concluye, con nuevos trastornos, adicciones, todo lo que son no sustancias, ¿no? Entonces, creo que son las dos cosas. Y por otro lado, los medios estáis haciendo un trabajo muy importante de concienciar, de difundir, y se está empezando a hablar con mayor normalidad de ciertos trastornos, patologías. Bueno, es una realidad objetiva que han aumentado los problemas de salud mental entre la infancia y la juventud. En la Fundación Mutua Madrileña, tampoco quiero hablar mucho de lo que hacemos en la Fundación Mutua Madrileña, pero bueno, desde hace muchos años venimos desarrollando diversos estudios. El año pasado hicimos uno muy amplio con la Confederación Española de Salud Mental. Cada año hacemos también uno sobre este aspecto junto con FAD Juventud, y en 2017 era algo más del 24% de los jóvenes españoles, una cuarta parte, incluimos jóvenes hasta 31 años, lo cual es un punto importante, pero es una cuestión demoscópica, es una realidad también. Bueno, pues el 24,8% de los jóvenes manifestaban que habían sufrido problemas de salud mental, y en el último pues lo manifestaban algo más del 55%, ¿no? Luego, hay otra parte también clarísima, ¿no? Y es el número de camas que se han visto obligadas a las administraciones públicas, las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas, de aumentar las camas disponibles en los hospitales en las salas de psiquiatría para menores. En la Comunidad de Madrid es menores de 18 años, creo que en otras comunidades autónomas es solamente hasta 16,
pero en la Comunidad de Madrid, que es de las que mejor están en este aspecto, pues en los últimos años, los últimos 4 años, las han multiplicado por 3. En la Comunidad de Madrid antes solamente había camas de psiquiatría para menores en el Gregorio Marañón y en el Niño Jesús. Ahora lo hay también en el 12 de octubre, en la Fundación Jiménez Díaz, que tiene 7, va a pasar a 20. Perdona, en el Hospital Clínico, no la Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Clínico. Es decir, que si realmente están aumentando el número de camas es porque hay una demanda y una necesidad clarísima, y aún así son insuficientes. Bueno, como no puede ser de otra manera, yo coincido también con los compañeros, ¿no? Lo que ocurre es que creo que es bastante importante poner un punto de inflexión precisamente ahora. O sea, es decir, es mucho más importante la detección que lo que realmente significa la patología. Si nosotros nos ponemos hace 20 o 30 años, no es que los niños no estuvieran enfermos, sino que simplemente no se conocía o no se sabía. Pasaban por pediatría, quizá incluso el propio conocimiento del pediatra... Penalti. No pasa nada. Incluso el propio conocimiento del pediatra... Es para enfriar el ambiente. Bueno, incluso el propio conocimiento del pediatra quizá no llegaba hasta el conocimiento suficiente como para saber qué es lo que estaba ocurriendo con ese niño, ¿no? Entonces, en este punto de inflexión creo que sí que es muy importante todos los estudios longitudinales que vamos a tener a partir de ahora y que se están empezando a hacer a partir de ahora. Porque hay que discernir mucho entre lo que significa el diagnóstico y lo que significa que no existiera la patología previa. Si tú te vas a los años 20, la gente moría de cáncer, pero quizá no se detectaba por qué era el cáncer. Simplemente se sabía que la esperanza de vida llegaba a los 50 años o 55. Entonces, esto es bastante importante el momento histórico donde nosotros estamos viviendo en salud mental. Con lo cual, toda esta inversión, precisamente toda esta comunicación que estáis haciendo en los medios, es para que yo llegue un adolescente, llegue un niño. Y ya no es de extrañar que un adolescente sea capaz de poder decirte, bueno, es que esta tarde tengo cita con mi psicólogo como si me voy a jugar al balonmano por la tarde, ¿no? Porque es algo, o mi psiquiatra, quiero decir también, dependiendo de lo que le ocurra, pero es algo que poco a poco se va normalizando, lo que nos permite tener una detección mayor. Antes decía la compañera Dolores que en los propios colegios es una de las primeras cribas, ¿no? La atención temprana es otra de las segundas cribas. Yo incidiría en quizá la más importante, que son los padres. O sea, es decir, que es el hogar. Ahí es donde tenemos que incidir mucho en la formación precisamente a los padres de lo que significa una sintomatología de si un niño está más o menos sano. De momento no tenemos casi una asistencia en atención temprana para niños de la figura del psicólogo o del psiquiatra. Ese pediatra es la primera parte, pero claro, al pediatra se le pueden escapar muchísimas cosas, como es completamente lógico, como cualquier profesional. Entonces, creo que debemos de incidir mucho en lo que es el hogar y que unos padres sepan y signifiquen lo que les puede estar pasando a sus hijos. Recogiendo un poco lo que decía Santiago, la adolescencia es una etapa de muchísimas transformaciones en los seres humanos. ¿Cómo podemos detectar si lo que tenemos enfrente es un adolescente que tiene los típicos comportamientos de rebeldía, ¿no?, propios de la edad, o realmente un trastorno o un problema? ¿Hay alguna señal de alarma? Bueno, hay muchísimas, pero todo eso... hay todas unas disciplinas que permiten conocer toda esa información. Yo haría un matiz a lo que estaba diciendo antes. Esto no es nuevo de la pandemia. O sea, los problemas de salud mental y las enfermedades mentales en los jóvenes están aumentando desde hace mucho más tiempo y vemos muchas más necesidades. Lo que sí que está aumentando más es la visibilidad y lo que está aumentando más también son las actividades de prevención, que yo coincido en que son absolutamente esenciales, pero sin perder de vista las actividades de intervención y tratamiento de enfermedad mental grave, porque parece que solo hablamos de salud y bienestar mental. Y la mayoría de los trastornos psiquiátricos empiezan antes de los 25 años. Trastorno bipolar, trastorno esquizofrenia, y hay toda una prevención, que es de lo que estabas hablando tú, que es absolutamente fundamental, que tiene que ver con el conocimiento y la educación de todos aquellos adultos que están en contacto directo con los jóvenes, es decir, los profesores, los pediatras y los padres, que sepan distinguir y saber lo que es una adolescencia, lo que es una crianza, y sepan educar en la autorregulación emocional, en los límites, en la aceptación de la frustración. Todo eso es absolutamente fundamental, y que sepan cuando aquello trasciende de lo aparentemente normal y deriven a los especialistas. Entonces, yo creo que es un trabajo conjunto de toda la sociedad, donde antes a lo mejor había especialistas aislados y solos, y ahora tenemos que incorporar a toda la sociedad para todas las labores de promoción de salud mental, de prevención primaria, secundaria y terciaria,
que el tratamiento es súper importante también, no tiene nada que ver la vida de una persona con esquizofrenia bien tratada a tiempo, puede trabajar, puede tener autonomía, entonces yo creo que el abanico hay que abordarlo en su totalidad, ¿no? Quería preguntaros también si existen diferencias muy claras entre los trastornos que suelen afectar más a los adolescentes y los que son propios de los adultos. Gabriela, si quieres. Bueno, sí, yo quería decir también referencia al tema de las señales y si es algo propio de la edad o del momento evolutivo, la rebeldía y tal. Yo creo que es importante tener como claro dos conceptos, que uno es que si es un síntoma aislado, si es algo puntual, si es la sumatoria o la multicausalidad, hay una multicausalidad con varios síntomas, y luego la persistencia en el tiempo. Yo creo que esto a un padre o una madre, lo fundamental es observar, analizar, compartir tiempo con ellos, ver si hay cambios. Yo creo que esto es un poquito. Y ahora, Sofía, perdona, ¿qué es lo que me has preguntado? Sí, preguntaba que sí. Hay diferencias claras entre los trastornos que afectan más a los niños, a las niñas y a las adolescentes que los que son más propios de los adultos. Bueno, una de las cosas que yo veo en consulta, yo trabajo en el sector privado, es que muchos padres, en referencia a lo que comentaba Santiago y lo que comentaba ahora esta compañera Mara, desconocen, hay un gran desconocimiento. Entonces, el adulto es muy difícil que pueda comprender o identificar que hay algo que no está funcionando bien si no saben lo que les está pasando. Entonces, yo creo que sí es cierto que te das cuenta cuando un padre o una madre te dice es que yo lo he vivido. Yo sé porque mi madre tiene depresión, yo sé porque mi sobrina mayor tiene ansiedad. Entonces, yo creo que aquí hay una cuestión de una gran necesidad de informarnos, de tener conocimiento. Yo creo que nunca antes había tanto acceso a la información, ¿no? Pero tampoco alarmarnos, porque esto es muy típico de Dr. Google, ¿no? De buscar, viene y te dice, yo tengo tal cosa. El profesional es el que debe, ¿no?, diagnosticar. Pero sí que creo que es importante que tiene que haber una información que circule, que uno pida ayuda a un profesional para que diagnostique, ¿no? Bueno, solo quería apuntar, porque nos hemos ido un poco de la pregunta, de signos de alarma, la disfuncionalidad es fundamental. O sea, un chico puede estar rebelde, puede estar imposible, puede estar callado, se mete en su habitación y uno no sabe si un chico se deja de asear, si el funcionamiento baja a nivel académico respecto a lo que le corresponde o se queda solo. La disfuncionalidad académica ya es un signo de alarma muy importante. Correcto. Bueno, dos cuestiones. La primera, por la que nos preguntabas directamente, pues sí, las problemáticas son diferentes porque somos diferentes en función de la edad. Un niño, indudablemente, pues puede estar sufriendo acoso escolar y otra persona puede estar sufriendo otro tipo de acoso laboral, por ejemplo. Luego, personas más adultas podemos sentirnos con graves problemas de ansiedad derivados, por ejemplo, de que en nuestro trabajo nos sentimos como un ratoncito corriendo todo el día dentro de una rueda de la cual no salimos, y unos chicos universitarios o con formación profesional o en el colegio pues pueden sentir ansiedad por el hecho de tener que superar unos exámenes exigentes, ¿no? Pero al igual que Gabriela, yo también quiero volver sobre el tema de los signos, solamente un momentito. Yo creo que es muy relevante y esos signos sin duda alguna se manifiestan, pero para eso pues tiene que haber una detección muy temprana. Una detección muy temprana no solamente en el tema de los colegios o parte de la atención primaria por parte de los pediatras, sino también por parte de los padres, ¿no? Que tengamos la correa transmisora de la comunicación con nuestros hijos lo suficientemente engrasada, pero sí se manifiestan signos. Nosotros tenemos una intensa actividad en la Fundación contra los temas de acoso escolar y el bullying y tal, y hay signos de que eso se está manifestando. Y yo quería referirme el año pasado, que estuve en Dublín viendo a mi hija que estaba en un colegio público en Irlanda, nos la trajeron a Dublín, iba paseando por Dublín y en una peluquería tenían un cartel puesto que aparecía un joven, un adolescente en la foto, os la puedo pasar a cualquiera, y ponía signos de suicidio en una peluquería en el escaparate y decía problemas de sueño, estoy traduciendo directamente, aislamiento, dar todas las posesiones, no tener interés en nada, decir que no hay futuro.
Es decir, sí que hay signos, pero que los más cercanos, siempre yo creo que tendemos un poco con los temas, luego igual hablamos de ello, ¿no? Con los temas a lo mejor de salud digital, de no, es que en los colegios pues tenían que sensibilizar y tal. Dicen, bueno, pero es que, ¿y cuál es la función de los padres, no? Lo delegamos todos los pobres profesores que bastante tienen con llevar hasta final de mes una exigencia de llevar a término un tema académico, ¿no? Y realmente los padres tenemos que estar muy atentos a detectar estos signos, y los padres, las familias, los amigos, para poder ponerlo en atención y activar esos recursos tempranos que mientras antes se pongan en marcha, indudablemente más efecto van a tener. Pues lo que comentaba precisamente Mara, creo que hay que discernir en un aspecto muy importante, que es la patología grave, el trastorno mental grave y el resto. Y hay que entender que un niño puede tener un trastorno mental grave, es decir, una psicosis infantil existe, no estamos hablando de una utopía, no estamos hablando de algo que realmente no nos rodee, ¿no? Entonces, si tú estás sintiendo, estás viendo que un niño pierde una cierta noción de la realidad, no es consciente de su propio cuerpo, no es consciente de la interacción social que él puede tener, pues bueno, esa detección de ese trastorno es imprescindible, porque antes ella comentaba la prevalencia de los trastornos en el adulto, prácticamente un 50% de las psicopatologías del adulto se generan en la infancia, prácticamente. Y esto de forma, insisto, detectable, o que hasta ahora se ha conseguido detectar, ¿no? Entonces, muchas veces al niño adolescente lo tratamos como un adulto en pequeño. Y esto es un grandísimo problema. En el lenguaje, en la forma de comunicarnos, en la intersubjetividad, cuando nos relacionamos con un niño estamos pensando que esa patología que puede tener el adulto la va a tener el niño, pero más pequeño. Y no es así. O sea, es decir, un niño te va a hablar a través de otro tipo de síntomas. Esos síntomas pueden ser incluso mucho más psicosomáticos, porque la verbalidad no la tiene bien desarrollada, la comunicación tampoco. Entonces, esa parte del soma, esa parte del cuerpo, está hablando el lenguaje, que su lengua no puede hacer. Y ahí tenemos que ver que si un niño le duele la barriga durante 7 o 8 días y no quiere ir al colegio, pues bueno, si lo llevamos al pediatra y está perfectamente a nivel fisiológico, es que evidentemente algo le está ocurriendo. Quizá no sea capaz de poder decirte que tiene un niño que se está metiendo con él, o que tiene un profesor que le humilla, o que se siente completamente aislado, porque eso, en la creación de la propia psique, en la creación del yo, le lleva a sentir vergüenza, a sentir miedo, a sentir rechazo, a sentir que no va a ser aceptado por parte de sus padres, a sentir que no va a ser aceptado por parte de los profesores, ¿no? Entonces, hay que ver que la funcionalidad que decía Mara es imprescindible, o sea, es decir, si un niño o un adolescente es funcional, lo que pasa es que, claro, la rebeldía del adolescente, la adolescencia, es quizá la segunda etapa del desarrollo más importante. Tengo el recuerdo hace años, una mujer, una señora ya que en su momento tendría unos 80 años, que me decía, dice, no, yo no he tenido la enfermedad esa de la adolescencia. Claro, pero porque no se lo pudo permitir, evidentemente, pero sí que existía la adolescencia. Otra cosa es que esa señora fuera consciente de lo que realmente le estaba pasando en su propio cuerpo, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel interaccional, etc., ¿no? Entonces, esa detección de síntomas que, por ejemplo, está diciendo el compañero, ¿no? que en una peluquería tú ves esto y ves cómo como en una propia peluquería puedes tener la capacidad de detección, creo que tenemos de tener acceso, y que en el momento en el que podamos tener una duda, como todo en la vida, lo imprescindible es llevarlo a un profesional. O sea, esto es imprescindible. Y el profesional luego ya determinará si eso o no, incluso además, como todo profesional, también se puede equivocar. Pero en cualquier caso hay que llevar a ese niño a que se haga una evaluación exhaustiva y que se haga un protocolo de actuación de forma holística, como decía antes la compañera, donde varios especialistas indaguen e intervengan, ¿no? en todo lo que le puede ocurrir. No lo he dicho, pero obviamente era una campaña institucional del Ministerio de Salud irlandés. No era que el peluquero hubiese decidido poner aquí un cartel para ayudar, para contribuir, ¿no? Yo creo que es cuanto antes, llevar cuanto antes, no esperar, porque es cuando el tema es esperar. Y si es una rebeldía, entonces voy a esperar. Vamos a esperar que pasen unos meses. ¿Pero cuánto lleva así? 3 años. Cuanto antes mejor, ¿no? Justamente sobre eso quería preguntaros, que en la salud mental, como en la salud en general, detectar algo a tiempo multiplica las posibilidades de curarlo con éxito, ¿no? ¿Pensáis que el sistema está dando respuesta a tiempo a las personas que necesitan atención en salud mental, especialmente teniendo en cuenta que en la sanidad pública hay unas listas de espera muy largas? No, el sistema no está respondiendo absolutamente para nada. Yo no creo, ya lo hemos dicho varias veces, que haya que ir al superespecialista
para todo y en todos los casos. Uno, si, pues para presentar su renta, pues si es sencilla, la hace solo, pero si tiene un poquito de complicación, se busca un experto y si tiene más. Y esto igual, lo que tienes que tener es a los actores y agentes importantes bien entrenados. Y en las guarderías es absolutamente fundamental que los profesores de infantil sepan detectar a qué niños tengo que consultar a alguien que sabe un poquito más. Porque las intervenciones tempranas, que ya podemos llamar cuando ya hay algo de patología, prevención secundaria, son absolutamente fundamentales para el pronóstico. Desde los casos más graves en niños chiquititos, atención temprana, que decía el compañero, donde sabemos que un niño incluso con una patología tan grave como autismo, hacer atención temprana intensiva mejora la capacidad de comunicación, mejora la autonomía, mejora incluso los rendimientos en capacidad intelectual. Pues imagínate si es un autismo, aunque no te quite el diagnóstico, da igual, pero mejora de una forma radical la vida hasta una psicosis que lleve un mes o que lleve un año, hasta cualquier patología. Entonces, lo que tienes que tener es a todas las personas responsables del cuidado, de la educación de esos niños, entrenadas para identificar signos de riesgo. Y en esto sí se está haciendo más ahora, ¿no? En formación a profesores, a las escuelas, equipos de enlace que van a los distintos colegios, colegios de educación especial, un 50% de los niños tienen patología mental asociada. Los profesores tienen que saber cuáles sí, cuáles no, o en cuáles preguntar y cuándo recurrir a uno que sabe un poquito más. Entonces, todo el sistema necesita una jerarquía de expertise absolutamente clave desde los primeros hasta los últimos. Y no nos está dando una respuesta adecuada, pero bueno, se está haciendo cosas importantes, muy importantes. Totalmente de acuerdo. No. Y se están haciendo cosas. Cada vez se están redactando más protocolos, cada vez hay más informes, investigaciones, que la parte inicial es la recabar información, datos para poder poner en marcha las estrategias que se necesitan. Está totalmente desbordado. Yo tengo pacientes online, tengo pacientes en Italia, en Alemania, y con el paciente que hablo es que hay listas de esperas enormes. Y luego me atiende 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos y se medica mucho más. Entonces, claro, otro tema también. Bueno, los recursos son clarísimamente insuficientes, ¿no? Y lo de las listas de espera, sin duda alguna, es una realidad y muy probablemente las hay. Hay personas que son profesionales de la sanidad pública entre el público, ¿no? Uno de los hospitales de Madrid que tiene, por ejemplo, 3 centros de salud mental, dependiendo de él, para los menores de 18 años, desde que los deriva el médico de atención primaria, la lista de espera está entre los 3 y los 5 o 6 meses. En el caso de que sean adultos, la lista de espera se extiende hasta el año. No obstante, también es cierto que insisto, la Comunidad de Madrid es de los que está mejor en nuestro país. Sí es cierto que tienen unos protocolos que se pueden activar, se activan, de hecho, con muchísima mayor rapidez y urgencia cuando son situaciones de riesgo. Esto es absolutamente cierto, ¿no? Pero la problemática es enorme y no hemos entrado, y probablemente ya es demasiado, abarcar en los temas, lo habéis mencionado, en los temas de las adicciones. O sea, ya cuando el tema es de las adicciones, sí que los recursos públicos, no diré que brillan por su ausencia, pero son escasísimos. ¿Por qué? Pues no sé si hasta hace poco todavía no se consideraban una enfermedad, sino que se consideraban otra cosa. Bueno, algunas iniciativas hay, ¿no?, de acceso absolutamente público y online para jóvenes con preocupación de adicción, ¿no? Y tú puedes hacer un screening que si lo superas entonces te dan una cita relativamente rápida. Son programas nuevos, ¿no?, de hace un par de uno o 2 años. 2 años. Porque realmente es que la necesidad es acuciante. Adicciones, temas de marihuana, temas de alcohol. En primer lugar son chicos y chicas que van a ser enfermos ya para toda la vida, ¿no? Y entonces los recursos, las residencias privadas, las terapias, etcétera, es que no es que sean caras, es que yo me pregunto cómo es posible que una familia pueda afrontarlos, ¿no? La respuesta que me dieron, me dijeron, mira, Lorenzo, es que los padres de un chico o una chica que tienen, su hijo tiene este problema, hacen lo que sea para sacarlo de ahí. Y entonces se descapitaliza la economía familiar, ¿no? Pero está claro que los recursos son insuficientes, pero bueno, están creciendo y van a crecer, pero por desgracia. El problema es que partían desde unos niveles muy bajos, que antes lo comentaba, las camas de psiquiatría en las salas para menores, ¿no? Pero bueno, van creciendo, pero a un ritmo insuficiente.
Claro, bueno, no voy a contestar, quiero decir que queda bastante claro. Los recursos son los que son. Yo lo que sí que quiero incidir un poco es, vamos a ver, no tenemos unos recursos públicos que se está intentando invertir muchísimo más en ello, porque es cierto, y hay recursos buenísimos y además profesionales buenísimos. Pero claro, se recurre precisamente a la sanidad privada en momentos determinados donde la sanidad pública no llega, ¿no? Donde existe una interacción. En salud mental esto es muy complejo. O sea, es decir, en salud mental hasta ahora nosotros tenemos una red bastante importante de muy buenos profesionales, porque no solo la sanidad pública es buena, también la sanidad privada es muy buena en España, ¿no? Entonces, tenemos una serie de recursos que ya están, que existen. Hay muchas clínicas privadas de adicciones, hay muchas clínicas de desintoxicación, hay clínicas de trastornos de la personalidad, hay clínicas especializadas en psicosis. Es decir, estas clínicas existen. Lo que pasa que, claro, para una familia normal, como hablábamos, es prácticamente inviable que puedan tener la capacidad de sostener el gasto económico que esto supone, ¿no? Entonces, creo que aquí, a nivel sistémico y gubernamental, hay que plantearse también que ya no solo es la inversión en lo público, sino poder conseguir también una interacción donde existan una serie de subvenciones, donde exista una serie de bonificaciones, donde exista un tipo de plan, donde lo que ya existe podamos utilizarlo, podamos hacer también un cribado de los profesionales, podamos tener una cierta capacidad de elección y decisión, por supuesto, pero que ese recurso que ya está, también tenemos que intentar utilizarlo, ¿no? También tenemos que intentar ver qué podemos hacer con eso y poder aprovecharlo, porque al final, si no de alguna manera, este reciclaje, si se invierte solo en lo que significa la sanidad pública, se denosta todo lo que es la parte privada, todos estos profesionales, todas estas personas que durante años han estado dando el servicio y sosteniendo toda la parte que se podía solo para los que tenían unos ciertos recursos económicos, evidentemente, al final lo que acabas consiguiendo es que solo tenga acceso a la salud mental las personas que tienen un estatus económico. Y si encima añades a que solo puedo elegir al profesional que yo quiero, porque en nuestra profesión creo que eso pasa bastante, ¿no? Decir, no, es que yo quiero a este profesional específicamente. Ya no solo es el coste que tiene ese profesional, sino además incluso también tener que esperar a la privada para poder llegar a ese profesional. Si este sistema se empieza a manejar de otra manera, creo que podríamos aligerar mucho todo lo que está ocurriendo. Quería también preguntar sobre las redes sociales. Hablábamos de adicciones, que bueno, una pata de eso pueden ser las redes sociales. Ya bastantes estudios relacionan el incremento de algunos trastornos, ansiedad, depresión, problemas de autoestima, trastornos alimentarios, con el uso desmedido por parte de los adolescentes de las redes sociales. ¿Creéis que estamos exponiendo a nuestra infancia y adolescencia a cosas para las que no están preparados, digamos, a mensajes en redes sociales ante los que no tienen la capacidad crítica, ¿no? de agencia, de comprensión, de manejo? Por donde queráis empezamos. Gabriela, si quieres, que vale. estás más especializada en esto. Vale. Partiendo de la base, creo, ¿no? Que Instagram o Facebook, TikTok, es a partir de 14 años que se permite darte de alta como usuario, y la realidad, las estadísticas, los datos hablan de que con 8 o 9 años ya tienen un smartphone, tenemos un problema. Entonces, es decir, estamos haciendo una iniciación digital muy precoz, mentes inmaduras, niños. Yo digo que le estamos robando la infancia a nuestros niños. Con un smartphone dejan de jugar, dejan de leer, dejan de interactuar personalmente, dejan sus actividades. Esto lleva a sedentarismo, a aislamiento, a falta de habilidades socioemocionales. O sea, creo que tenemos un problema muy grande en este sentido. Y creo que también es muy importante saber que esto es una realidad. Lo que pasa es que todavía es demasiado pronto hablar de estudios profundos y tal. Pero por nombrar dos, hace un tiempo atrás salió el documento oculto de Instagram y Facebook, que seguramente lo han escuchado, en el cual no querían que salga a la luz, pero estaba claro que tenía el informe concluía de que iba a tener y tiene efectos en la autoestima de las adolescentes y adolescentes. E incluso, sin ir más lejos, el CEO de Netflix dijo con todo el desparpajo del mundo que su principal enemigo es nuestro sueño, las horas de sueño. O sea, quieren volver nuestras mentes adictivas para que pasemos horas de horas en las pantallas. Entonces, esto es muy complicado. Mara.
Sí, bueno, es absolutamente, o sea, por supuesto nos faltan muchos estudios longitudinales, pero solamente sabiendo cómo es el desarrollo normal y cómo es la mente de un niño y de un adolescente ya sabes el efecto perjudicial. Esto ha venido mucho más rápido de lo que hemos controlado, o sea, no dejamos a un niño de 14 años ir a las 3 de la mañana a Carabanchel él solito y le dejamos acceder a Internet con absolutamente cualquier contenido porque no hay forma, porque no está filtrado. Es absolutamente, y además es una realidad donde es muy difícil diferenciar la verdad de la mentira, donde hay influencers que son generados por inteligencia artificial, no tienen la mente preparada, tienen una inmediatez, es absolutamente desbordante y absolutamente bueno, generador de patología, y lo estamos viendo. Yo a veces lo comparo con la droga de los años 60 o 70. Para cuando lleguen los controles ya ha habido una generación que están quedando pues con gente que no conocen, que son adultos, lejos, porque no tienen el desarrollo cognitivo suficiente para frenar ese impulso, ese refuerzo inmediato, ¿no? Además, es que es una herramienta que está generada, o sea, para generar adicción. Entonces, es que, lógicamente, hace falta un control y una supervisión, una educación que nos está viniendo más rápido de lo que somos capaces de generar. Bueno, absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho y nada más que añadir a lo de Gabriela. Solamente un punto más que yo creo que es importante, ¿no? Lo de la falta de filtros y de control. Nosotros llevamos años, más de una década, haciendo charlas, conferencias, acciones de prevención, yendo a colegios en colaboración con la policía, con la Guardia Civil, seminarios, estudios, de todo. Y en una mesa redonda que hace ya unos años, antes de la pandemia, ahora todo es antes o después de la pandemia, pues había una mesa de debate, que yo era el moderador, y había 4 o 5 expertos, y habría, es una sala de conferencias, 125 personas, que es el aforo máximo. Pues era sobre esto, sobre tal, y los hijos, el comportamiento digital, y saqué el teléfono y dijo, oye, ¿cuántos de vosotros de los que estáis aquí tenéis una aplicación de control? No estoy hablando de vosotros, sino los que estaban ahí entonces. ¿Tenéis una aplicación de control para ver el uso que hacen vuestros hijos del móvil? Yo tenía Custodio. De esos 125 levantó la mano una persona, que era mi mujer. Y digo, tú no, Teresa, baja la mano, tú no vales y tal, ¿no? Quiero decir que es que, joder, claro, el Custodio, joder, pues te digo, cualquier otra, hay rusas también, pues te sirve para saber, oye, ¿cuánto tiempo ha estado? ¿Dónde ha estado? Te lanza el mensaje si entra un tema de pornografía y tal, que eso ya sería para otro. Es decir, que, joder, es que no podemos renunciar. Tú decías, claro, joder, yo no dejo a mi hijo que salga a las 3 de la mañana a no sé dónde con 14 años, pero tienes que hacer la labor de supervisión, que yo pues probablemente no sea prohibir, pero que es un coñazo, que es una lucha. La pequeña tiene 16 años. Entonces, Teresa, por favor, no quiero que te metas en el cuarto cuando te vayas a dormir con el teléfono móvil. No, es que me tengo que poner alarma para despertarme. Yo te despierto. No, es que tengo que ponerlo a cargar. Lo dejas cargando en la cocina. Y es una lucha diaria, y es un coñazo. No te metas el móvil en la ducha, cuando te vas a duchar. Pero, joder, es que tienes que hacerlo. O eso, o como me contaba una inspectora jefe de la Policía Nacional recientemente, pues se coge a su hija, dice, oye, yo no le prohíbo, yo no le robo el teléfono para ver qué tal, pero, oye, me siento con ella, oye, a ver, ¿qué tenéis? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal? No sé qué. Porque luego, claro, muchos padres no se dan cuenta tampoco. Y hay sentencias judiciales que un uso por parte de los hijos menores de fotos de contenido sexual que distribuyen, temas de acoso, temas no sé qué, pues tienen unas responsabilidades y que ya hay sentencias contra ellos. Y dicen, no, es que yo no puedo ser responsable del uso. ¿Cómo que no es responsable? Sí. ¿A nombre de quién está el contrato? Exacto. ¿Quién paga la línea? Entonces, yo creo que es una labor de control que es muy complicada, que te dejas las uñas, que es un desgaste, pero que no puedes renunciar a ello. Bueno, voy a incidir precisamente en un aspecto que ha dicho Mara, y es que nuestro cerebro es adictivo per se. O sea, antropológicamente estamos fabricados para un azucarillo, para cualquier tipo de efecto que vaya a tener, vamos a ser adictos, ¿no? Pero sí que voy a entrar precisamente en la pornografía. Creo que es algo imprescindible que tengamos en conocimiento. Yo sobre todo me dedico al tratamiento del abuso sexual en la infancia, ¿no? Hay que tener en cuenta que un niño, la media en la que un niño entra a una página porno es de 8 a 10 años.
más o menos, ¿no? Entonces, este dato, si tú piensas cuando tú tenías 8 o 10 años, el acceso que realmente tú podías tener a algo parecido a la pornografía, afortunadamente en ese momento quedaba lejos. Y estamos hablando de media, no significa que todos los niños entran a los 8 o 10 años. Hay niños que entran a los 6, entran a los 6 y medio, entran a los 7. Pero no solo entran también en esa página pornográfica, sino que también quedan con alguien a través de Tinder, quedan con alguien a través de Grindr, quedan a través de cualquier tipo de aplicación donde no sabes qué es lo que hay detrás, y después de quedar con esa persona y llegar a ese lugar, los índices precisamente de violaciones, de abusos que están habiendo son imprescindibles. Independientemente ya de toda la construcción de la sexualidad que hace ese adolescente, que eso ya sí que es otro ámbito completamente diferente. O sea, todavía con un desarrollo máximo, ¿no? Pero en lo que realmente significa, hace poquito, además, la UNIR publicó un estudio que me pareció bastante interesante sobre la correlación, que no solo causalidad, sino la correlación que existía entre el visionado de la pornografía en la adolescencia y las agresiones sexuales que estaban existiendo, ¿no? A día de hoy, que existe mucha concienciación sobre esto, afortunadamente, y están habiendo cada vez más denuncias, este tipo de ámbitos tenemos que empezar a ser conscientes. Este estudio fue una punta de lanza que empezó a difundirse como algo muy importante que hay que empezar a analizar. De momento sabemos que hay una correlación. Desde luego no es la única causalidad, por supuesto que no. Pero hay que incidir mucho en esto para empezar a ser consciente que lo que está viendo un niño ya no solo no lo estás vigilando, sino que está en un cerebro en completa construcción. Ramón y Cajal, ¿no?, decía que seremos los escultores de nuestro propio cerebro. Pues hay que ver qué escultura estamos creando a través de una pantalla. ¿Puedo hacer un comentario? Perdonad. Lo he comentado antes, nosotros tenemos muchas iniciativas en colaboración con el Cuerpo Nacional del Policía y con la Guardia Civil, y a colación de lo que tú me comentabas, una responsable del Cuerpo Nacional de Policía de Participación Ciudadana me comentaba que, si no todos, la inmensa mayoría de los condenados por temas de manadas eran consumidores habituales de pornografía desde hace años y durante varias horas. Un tema relacionado con lo de los padres. En este caso me lo contó un oficial de la Guardia Civil hace varios años. De fuera, del extranjero, pues reciben una comunicación a través de los canales que ellos tienen, a través de Interpol, lo que sea, en el cual, pues unas fotos de contenido sexual, pues han detectado que se veía el banderín en el cuarto de un niño que está haciendo, no lo voy a contar, pues el banderín del colegio. Entonces lo detectan, se lo mandan, estos cogen, tal, el juez y tal, intervención, pim, pam. Teléfono del tío, había allí de todo. El tío llevaba pues años de docenas de casos, ¿no? Era un depredador, entonces pues tenía más de 70 casos, había con 7, 8 niñas había mantenido relaciones sexuales, con otros niños les había citado en el colegio, les había hecho hacerle una felación, los policías se ponen la Guardia Civil se pone en contacto ya con cada una de las 70 y tantas familias, no había ninguna denuncia, por lo tanto, los 75 padres ignorantes por completo. ¿Es que es muy difícil detectarlo? Joder, pues sí que es muy difícil detectarlo. Lo que pasa es que, como toda la vida, si no ponen los medios para poder hacerlo, desde luego ya es misión imposible. Y un último dato, TikTok, en China. En China, TikTok, cuando tú haces 10 o 20, 10 o 20 deben ser 20, porque 10 es pequeño. Cuando haces 20 scrolls, la aplicación se bloquea. Sabéis que TikTok es China, ¿no? La aplicación se bloquea hasta el día siguiente, ¿no? Pues, y aquí, en cambio, pueden estar horas. Claro, si lo dejas en el teléfono en el cuarto por la noche, claro, los profesores te dicen que es que la mitad de los niños de la clase están fritos. Claro, pues toda la noche en esto. Bueno, para ir cerrando esta mesa, que nos quedan un par de minutos, quería acabar con un dato positivo. El Ministerio de Sanidad ha creado la especialidad de psiquiatría infantil y, bueno, quería preguntaros en qué puede mejorar la situación que se cree esta especialidad. Bueno, es una oportunidad bestial. O sea, la psiquiatría infantil existe desde hace muchísimos años. Tenemos una asociación en España de 60 años,
pero estamos en deuda completamente con tener un título oficial, ¿no? Y entonces en el año 2021 se crea la especialidad de psiquiatría infantil y a día de hoy tenemos 868 personas con titulación específica de psiquiatría infantil y del adolescente. Bueno, pues porque se han convalidado títulos, experiencias y demás y se han examinado a gente y demás. ¿Eso qué es lo que genera? Pues genera que todos los servicios quieran poder formar especialistas, tengan que generar los recursos para poder formar los especialistas, porque si no se acreditan, si tú no tienes un hospital de día para niños, no te acreditan para formar. Todo el mundo quiere formar y entonces eso ya es una cascada imparable de más recursos, más reconocimiento. Había comunidades en España donde no había absolutamente ni una cama y todavía sigue sin haber ni una plaza de hospital de día. Entonces, bueno, es una noticia fantástica que llevamos muchos gobiernos luchando y por fin la tenemos, ¿no? Y es una oportunidad de tener una formación homogénea de 5 años después de los 6 de medicina en la especialidad de psiquiatría del niño y adolescente, que evidentemente no hace falta para todas las actividades de promoción y de prevención y de tratamiento, pero es absolutamente necesario que haya esos expertos al final del camino, ¿no? Para lo grave y para organizar los servicios. Sí, os pediría una valoración súper rápida, que nos quedamos sin tiempo a quien le apetezca comentar. Yo de este tema, lo que ha dicho Mara es correcto. Por ejemplo, yo he vivido 21 años en Menorca y desde Menorca tenían que venir el psiquiatra desde zonas pasas, desde Mallorca. O sea, es terrible. Una escasez impresionante, sí. Yo ya he hablado mucho. Bueno, yo creo que ella es una eminencia en el tema, con lo cual un poco hay que aportar en este aspecto, por supuesto. Muy Imprescindible. bien. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los 4 por esta mesa tan interesante. Creo que han salido reflexiones. Podríamos estar hablando mucho más rato de esto, pero bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Aquí acabamos la segunda mesa. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 30 minutos para tomar un café en la sala Valle Inclán, ¿ok? Volvemos, está media planta más arriba, ¿vale? Volvemos de nuevo a las 12:10 con la siguiente mesa que se llama Mente sana en cuerpo sano. Muchas gracias.